Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Me encanta el eslogan porque nos da una tregua en este día a día difícil, duro y estresante. Necesitamos pararnos en los caminos, como dice Jeremías, acerca de Jesús, preguntar por las sendas antiguas y cuando lo encontremos, no te muevas, no te muevas de la vera de Jesús. Es la solución para todos los problemas. Bueno, ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Las iglesias del Monte y Proyecto Vida realizan y producen el programa siempre con mucho interés, cariño y excelencia. Procuramos que sea de la mejor manera posible para que te llegue a ti en óptimas condiciones y puedas disfrutar de un tiempo de oasis, de descanso y también de conocer, porque el programa tiene una filosofía que Cristo nos dio. Una iglesia que se conoce es una iglesia que se ama, exactamente. Así que necesitamos conocernos mutuamente. Bueno, importante decir también que el programa está, digamos, respaldado por la Fraternidad de Pastores de Málaga, FRAPA, y por el Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Un servidor, Juan Carlos Segovia, pues te acompaña de la mano de Jesús siempre, como consejero de comunicación de CESMA y también como administrador de la Fraternidad de Pastores. Pues bueno, tenemos un privilegio de sentir ese respaldo y de tirar para adelante. Y hoy tenemos a un pastor que conozco de hace muchísimos años, un hombre de testimonio, amigo. Él se llama Paco Moreno, pastor de la Asamblea de Dios en Málaga y en Antequera. ¿Qué tal, querido Paco? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. Bueno, encantado de Dispuestos, tenerte en el dispuestos. programa. Hacía mucho tiempo que estaba detrás tuya Sí. para poder, Pues aquí para estamos, poder dispuestos. entrevistarte y ya sabes que llevamos pues 5 años haciendo entrevistas, casi 160 programas y hemos entrevistado a muchísimas personas de todo el mundo, especialmente a los pastores y ministerios de lo que es la provincia, pero hay muchos otros pastores y otros tipos de ministerios que hemos entrevistado y siempre ha sido grata la entrevista. Bueno, Paco, ¿tú de dónde eres? Yo nací en Antequera. Ah, tú eres antequerano, como los Yo soy mantecaos. como los mantecados. Yo soy de Antequera como los molletes. Oye, Yo allí soy hace frío en en invierno y calor en verano, ¿no? totalmente. Clima de interior. En Oye, verano hace mucho calor. y tus descendientes, ¿qué son? ¿De allí o vinieron de otras partes? También de Antequera. Ajá. Mis Bueno, padres, Antequera, los dos nacieron en Antequera. Mis abuelos nacieron en Antequera. Nosotros somos de Antequera, sí. Antequera llegó a ser una ciudad muy, muy importante en la época de los Reyes Católicos, ¿no? Sí, Yo eso tengo entendido. De hecho, un punto tiene, estratégico en la reconquista y demás, sí, sí, sí. sí, sí, tuvo mucha Sí, relevancia y tú vas allí y dices, bueno, un pueblo que es grandecito, pero para tener tanta catedral, tanta iglesia, tanto muro, tiene un monumento histórico, lo que antes que era, maravilloso. el patrimonio histórico de la provincia de Málaga se concentra mucho en Antequera, sí. Sí, 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 sí. Bueno, entonces tú naciste allí eh, y te criaste en la calle, ¿no? Porque si aquí en la ciudad, en nuestra época, ya jugábamos en la calle, me imagino que allí en el pueblo eso sería todo el día allí el Todo el día en la colegio calle. y a jugar, ¿no? Sí, sí, todo el día en la calle. Nosotros nos criamos en la calle, totalmente. Jugando, corriendo, y, sí. ¿Y tu padre en qué trabajaba? O trabaja, no sé, porque hay... No, mi padre falleció en 2017. Mi madre sí vive. Mi madre Ajá. vive y ayer cumplió 86 años. Alá. Sí, Bueno, sí, le sí. damos un saludo desde aquí. Muchas gracias. Pero sí, mi padre trabajaba en un banco, en Banesto, estuvo trabajando más de 40 años, 40 y muchos años. Ajá. Sí. Banesto no era del Central Hispano, o sea, no tiene nada que ver con... No, no, Banesto lo absorbió el Santander. Ah, Sí, sí, vale, sí. vale, vale, vale. Yo es que por parte de mi suegro y por parte de mi padre, los dos son de banco, uno del hispanoamericano y el otro del Banco Bilbao, que después ya pasó a ser BBVA, ¿no? Sí, 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 Así que sí. todo queda... Pues Bueno, mi ¿y padre tú también es de qué? banco. Mm. ¿Y tú cuántos hermanos sois? Somos 5 hermanos. 5 hermanos. Y yo soy el del medio. Soy el más pequeño de los grandes y el más grande de los pequeños.
Oye, ¿y es en verdad mi eso que dicen sagra. que, que los que están en medio son ignorados por los de arriba y por los de abajo? Siempre fue complicado. Ya te digo, de los grandes el más pequeño y de los pequeños el más grande. Y siempre ahí complicado. Sí, pero Bueno, bien, bien. Nosotros hemos sido unos niños muy felices, muy contentos, hemos tenido una vida sin carencias de ningún tipo. Nuestros padres volcados en nosotros, en su trabajo. Mi padre es una persona muy católica, mucho, mucho, mucho. ajá. Muy De católica. misa todos los domingos? Bueno, todos los domingos y estar integrado dentro de la Iglesia Católica en grupos. Mi padre es una persona que daba charlas dentro de la Iglesia Católica, cantaba, muy comprometido con el cristianismo católico de una manera intensa, sí. Y, Él incluso propuso en algún momento prosperar dentro de lo que un hombre casado dentro de la Iglesia Católica pudiera, ¿no? Llegar a ser diácono y ah, demás. Lo que pasa es que se frenó al final, pero él estaba muy comprometido dentro de la Iglesia Católica. y me imagino que toda la familia iría a la zaga, ¿no? Tu madre y todos los hermanos estaríais todos los domingos ahí en misa y Eh, al, integrados, digamos, en la al comunidad. principio sí, al principio sí. Luego ya los más mayores fueron perdiendo, digamos, esa estela. Yo no, yo no la perdí. Yo tenía un anhelo grande siempre de servir a Dios, siempre. Yo no la perdí. Hay que ver, Yo ¿eh? estaba en un colegio de curas en Antequera, bueno, de curas, eran hermanos de la Salle. No llegan a ser curas, son Sí, 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 religiosos, como los maristas, ¿no? algo así, sí. Pasa que en los maristas sí hay sacerdotes, algunos, pero en la Salle no. Y yo estaba en la Salle. Allí estuve los 8 años de primaria. Y como en sexto más o menos de primaria, Lo que era nuestro eh, EGB, ¿no? sí, de EGB, en sexto de EGB, que ahora sería, pues correspondería a sexto de primaria. Sí, sí. Pues con 12 años, recuerdo una tarde que sentí como un anhelo, como un impulso de servir a Dios y en mi ignorancia, siendo un niño, pues yo le dije a Dios que quería servirle. Estaba en la clase, contado allí, antes había clase por la tarde, era una tarde, Ujú. y estaba en un cambio de clase entre la primera y segunda hora, y había mucho revuelo de niños y tal. Y, y yo me quedé un poco así absorto mirando por la ventana y le dije a Dios eso, ¿no? Y le dije, Señor, yo quiero servirte. Y oí una voz así a mi derecha que decía, me vas a servir, pero todavía no conoces. Ajá. Me dijo, con 12 años. Y Pero aquello la no voz son. era audible Yo la oí. Yo no sé si en mi cabeza o si nadie más la oyó, pero yo la oí. Yo oí claramente, me vas a servir, pero todavía no conoces. Es curioso, Paco, porque he entrevistado a muchos pastores y pastoras y todos ellos en su niñez o la mayoría tenían inquietudes. Había un celo por las cosas de Dios que le llamaba mucho la atención y había como una atracción hacia Jesús. Qué bueno que pudieras tener ese mensaje. Claro, tú no entenderías a qué se estaba refiriendo el Señor, ¿no? Totalmente nada, en absoluto. Yo me quedé con esa frase, me quedé más bien con la primera parte, que le iba a servir. Y entonces yo me sentí, en ese momento me sentí como que Dios quería algo de mí. Ajá. Al poco tiempo, en aquella época, había unos hermanos de La Salle que le llamaban visitadores, Ujú. que lo que hacían era captar lo que ellos llaman, lo que la Iglesia Católica llaman vocaciones. Ajá. Entonces vino y nos dio una charla y luego nos pasó un documento para que nosotros escribiéramos y tal. Y una de las preguntas, de entre todas las preguntas, una de las preguntas es si teníamos inquietudes, si queríamos
de alguna forma, no recuerdo cómo estaba escrito, pero sería algo así como dedicar nuestra vida a Dios, ¿no? A Sí, modo sí. religioso católico, ¿no? Y yo Ujú. puse que sí, yo puse que sí. Y entonces contactaron conmigo y me propusieron ir al, al seminario de ellos, ¿no? De La Salle. ¿Con qué edad? ¿Con qué edad eso fue? Eso sería como con 13 años, así. Y entonces yo hablé con mi familia y me dijeron que no, que eso nada, que era muy chico, que tenía que experimentar más la vida y tal. Entonces yo me quedé siempre con esa cuestión. Y recuerdo, mi madre lo cuenta, que, que yo empecé a hacer cuentas a ver cuánto costaría irme yo y tal, y decirle a mis padres, pues mira, con el dinero que gasté en no sé qué, yo haciendo mis cuentas y tal, con ese anhelo, ¿no? De marcharme. ¿Y le dijiste a tu madre, Paco, lo de esas voces, ese mensaje de Dios, o te lo reservaste para ti? Sí, 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 yo lo comenté, pero ellos, claro, ellos veían un niño. Claro. En ese momento yo tenía 13 años, veía un niño. Y mi hermano mayor me dijo, mira, tú primero ve al instituto, tú acabas octavo, acabas la EGB, como tú Sí, dices, como bien dices, ¿no? Era la EGB, y después vas al instituto, te metes en BUP y ya ahí pues ya conoces otra clase de personas y tal. Yo creo que pensando un poco en la idea de que se me olvidara, claro. pero no se me olvidó. Acabé octavo, hice primero debut en el instituto, pero la primera ocasión que tuve me fui a un convento, Fíjate. con Pero, 15 años, ¿cómo? ¿Para ingresar o para visitarlo? para ingresar. Y me metí en un convento. ¿Y tus padres qué dijeron? Mi madre no estaba de acuerdo, mis hermanos mayores tampoco, mi padre, hablando con los curas, como estaba tan implicado dentro de la Iglesia Católica y tal, pues hablando con los curas, pues se convenció más o menos y ahí es donde yo me agarré y ahí es donde yo y me fui a un convento. Oye, ¿y cómo fue esa experiencia en el convento? Ya me está picando la curiosidad. Me fui a un convento en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Ah, lejillos, Eh, vaya. sí, me metí en un tren el 4 de octubre de 1981. Uf, Me metí en un tren para empezar segundo de debut, allí en el convento, que había un colegio en Alcázar, y existe todavía un colegio de la Orden de los Trinitarios. ajá. Así que me fui a la Orden de los Trinitarios, no Bueno, me fui a la Salle, me fui a la Orden de los Trinitarios, que fue la ocasión que yo cogí ¿y para irme. cumplió Paco tu expectativa el estar allí? No, no, en absoluto. Mi estancia en el convento fue agridulce. ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿La Pues distancia de la familia? la distancia de la familia fue un problema porque yo nunca me había ido de mi casa, pero que con el tiempo, en cuestión de un par de meses, lo superé. Ajá, Me costó 2 meses, ¿eh? Yo tenía 15 años. claro. Me costó 2 meses, nunca me había separado de mi familia. En ese tiempo ni móviles, ni teléfono prácticamente, porque yo hablaba con mi familia una vez a la semana, con mi padre, y estaba totalmente, eran cartas para un Claro. lado, para otro, y ya está, lo que había. Y, y yo estaba allí en el convento con otros muchachos de mi edad y con los curas y con un jaleazo allí tremendo de gente y tal. Dormíamos juntos en un sitio, ¿no? Los 2 primeros años fueron así. Oye, ¿y la disciplina allí era muy férrea Sí, era férrea, claro. No podía salir, tenía un horario para todos, claro. Sí, y castigo así eso de la letra con sangre entra? también. Porque yo en los maristas sí que recibí, bueno, yo y mis compañeros, ahí Claro, a base de reglazos se arreglaba todo. también, sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros no éramos muy trabajosos, estábamos muy controlados, mucho, Sí, sí. muy ¿Y por qué fue controlados. agridulce? ¿Qué es lo que Pues fue cuál fue tu agridulce porque decepción? mi decepción fue, pues, la Iglesia Católica en general me decepcionó, ¿no? La dualidad, la hipocresía, la forma de vida, todo eso me decepcionó.
lo que vi en testimonios de algunas personas concretas, Ajá, de homosexualidad, de alcoholismo, de algunas cosas, de abusos claro, sexuales, algún compañero. Este claro. tipo de cosas yo lo he Has experimentado, lo has visto de primera mano, ¿no? de primera mano. Y Qué fuerte. entonces, pues todo aquello muy, muy duro, muy fuerte, sí. Pero por otra parte, mi inquietudes no, yo no las dejé. Entonces me uní con otro compañero, Miguel Ángel Pino, y con Miguel Ángel, pues era de Córdoba, es de Córdoba, ahora vive creo que en Sevilla o así. Y con Miguel Ángel, pues yo me oraba, empezamos a orar, empezamos a buscar, teníamos los dos inquietudes y empezamos a buscar del Señor de una forma muy, muy intensa, al margen de toda la liturgia, de todas las cosas que el horario y todas las cosas que el convento nos ofrecían, de misa diaria, Sí. de rezos, aparte de todo eso, nosotros orábamos. Y entonces dijimos, vamos a orar. Y vamos a orar con nuestras palabras. Y entonces al principio, pues pasábamos unos minutos orando. Con el tiempo llegamos a horas orando. Y había sábados que nos tirábamos 5 o 6 horas orando, Seguidas. seguidas. Sí, seguidas. Sábados después de comer, pues tirábamos 5 o 6 horas hasta la hora de la cena, a las 9 de la noche o así, nos tirábamos orando y orando y orando y orando y orando. Llegó un momento que yo estaba haciendo segundo de bachiller, segundo de BUP, y dejé de estudiar. Solamente me interesaba la Biblia y oración. La Biblia y oración, no me interesaba otra cosa. ¿Y ver? Sí. Y entonces un día, el día 2 de abril del año 82, yo entré en el 81, en octubre, pues al año siguiente, después de todo ese tiempo de oración y tal, en mi lectura de la Biblia, que yo tenía una hoja y ahí hacía yo estudios personales, no sé ni dónde estará todo aquello, pero yo estudiaba, miraba, me fascinaba la Biblia, una Nácar Colunga, una Biblia católica pequeñita que me regaló un hermano de La Salle, y con esa Biblia es con la que yo me acerqué al Señor, con una Biblia católica. Y ahí me acerqué al Señor y hacía mi estudio y tal. Y entonces leí Hechos capítulo 2. Era un viernes 2 de abril de 1982, por la noche. Y yo cogí y estuve en mi estudio y tal, Hechos capítulo 2. Yo lo había visto, no, para mí Ujú. no era nuevo. Y en las misas pues había leído y tal. Pero aquello a mí aquel momento era como si fuera nuevo, aquello estaba vivo. Y yo hice mi estudio y entonces yo le dije al Señor, Señor, si esto es verdad, yo lo quiero. Si es verdad que hay lenguas de fuego, si es verdad que la gente habla en lengua, yo no sabía que la gente hablaba en lengua, no tenía ni idea. Claro. Yo los quiero. Entonces, el, me fui a orar al día siguiente. Por la mañana, pues hice mi tarea de limpieza, de tal, de no sé qué, no sé cuánto, era sábado. Llegó una carta de mis padres, sábado, el correo, no sé por qué, en aquel tiempo, el sábado, los carteros repartían. Sí. Llegó una carta de mis padres, me emocionó y tal. Y después de comer, pues me fui a orar. Y me fui yo solo. Cogí una silla de estas de cocina con el asiento de nácar y lo metí en un rincón, en un hueco de una ventana. Los conventos tienen muros enormes, ¿no? Grandísimos, ¿no? Sí. Pues el hueco de la ventana y la silla cabía perfectamente y yo allí solo, en la capilla que teníamos, pues me puse a orar. Y me puse a orar y a orar y a orar. Y cuando llevaba, no sé, como una hora y media orando yo allí solo, pues empecé a sentir algo distinto. Empecé a aquello tenía dentro una sensación tremenda. Y, orando empecé a hablar en voz alta. Normalmente yo hablaba en voz baja, pero me emocioné y hablaba en voz alta. Ajá. Y me di cuenta que no estaba hablando yo, estaba hablando un idioma que yo no conocía.
Qué Yo fuerte. nunca había escuchado a nadie hablar en lengua, yo no sabía lo que era eso. Ni sabías lo que, lo que era, nada de nada. Sí, pero yo estaba muy emocionado, con los ojos cerrados, abrí los ojos y el sitio donde estaba completamente iluminado. Completamente, yo no sé la luz que tenía, de dónde venía ni nada. Yo lo vi completamente iluminado y estaba que flotaba, estaba una sensación y yo gritaba y gritaba y gritaba y gritaba. Hacía sol fuera, estaba en una ventana y la luz de dentro era más fuerte que la luz del sol de fuera. Qué fuerte. Sí, era algo tremendo, tremendo. Y yo solo allí, pero no me importaba si entraba alguien, si no entraba, no Era pensaba nada. un éxtasis, ¿no? Un Estaba en una éxtasis. situación, sí, bueno, pero yo podía controlarlo, yo en cualquier momento podía callarme, pero no quería. Claro. Y entonces, pues, en ese momento, la voz que oí con 12 años me dijo, esto es lo que pediste anoche, me dijo. Yo solo, nadie me predicó, Sí, sí, sí. nadie me dijo nada, nunca había escuchado a nadie hablar en lengua, nada, Qué nada. fuerte. Yo ¿Y solo. y tu compañero le daría mucho coraje no haber estado allí cuando tú le contaste lo que había experimentado? No, había una situación difícil, éramos compañeros, pero había rivalidades, había cosas raras. Les daba coraje que yo no estudiara, Ya, solamente ya. me dedicara a la Biblia, me veían como alguien ajeno, como alguien extraño, Distante, ¿no? Que tú estabas en lo distante, tuyo y no estaba te en lo mío, relacionabas. sí, Y, y, y no, y no había era complejo. problemas por el hecho de que no estudiaras, enfocado en la devoción a Dios. Había problemas. Es que eso era lo raro, que a mí me bastaba solamente con las clases, yo iba a clase, pues, lógicamente, y sacaba las mejores notas de la clase. Y ahí donde estaba un poco la situación con los compañeros, que les daba coraje y tal, y tenía ahí. Entonces ellos, yo conté y tal, pero no vamos, me trataron como raro, tú eres un brujo, tú no sé qué, empezaron a insultarme y tal. Y entonces eso me hizo aislarme mucho. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí en el convento? Pues mira, después de eso yo volví en vacaciones de Semana Santa, volví, eso pasó el 3 de abril del año 82 y volví en vacaciones de Semana Santa a casa. Ujú. Y en esas vacaciones yo le prediqué a mi amigo, me llevé a más de 20 jóvenes a una capilla católica que conocíamos, la de la Salle, y ahí los puse a todos a orar e intenté. Y ahí fue el germen de la iglesia, ahí es donde ellos recibieron el primer impacto. Qué fuerte. O Me metí sea en un que la convento de iglesia empezó monjas, en Antequera, no en Málaga. empezó en Antequera. Me metí en un convento de monjas a predicar, con un cura capuchino también. Esa Semana Santa fue un revuelo tremendo, me pegaron, porque cuando paseaban las imágenes, ¿no? Por la calle en Semana Santa, me subía a un balcón, me puse ahí a predicar, a decir que Dios no quería eso y Qué tal, me fuerte. cogieron, me pegaron. Hay que Esa ver. Semana Santa fue una locura. Una revolución. Para mí sí, yo venía con una idea, mi hermano me veían rarísimo, entonces, mirándome, sí, todo el mundo. Claro, esto sería como cuando María y sus hijos fueron a por Jesús, que dice, a mi hijo se le ha ido la cabeza, ¿no? Pues tu Sí, gente me diría lo veían mismo. igual, me veían muy raro, pero claro, ellos no pensaban en mi experiencia personal, ellos pensaban, allí me lo han cambiado, ¿no? Claro, Allí me lo claro. han cambiado. Total, que volví al convento y, y estuve allí ese tiempo fue un tiempo muy especial para mí, de oración, de búsqueda del Señor, fue un tiempo muy especial y llegó el verano. Y cuando llegó el verano, me enteré que había personas que también hablaban en lengua. ¿Cómo te enteraste? Pues porque en Antequera corrió la voz que que estaba la iglesia de Bernardo Serrano, Ah, y corrió la voz que los pentecostales, pues, no sé qué, tal, no sé qué, yo me interesé por esos pentecostales y me enteré que hablaban en lengua y que tenían la ideilla esa que yo me habían llegado, pues las tenían ellos. Y entonces, y decidiste unirte al grupo. y entonces me acerqué. Y estuve ese verano, estuve con ellos, estuve en los cultos, estuve hablando mucho con ellos y tal.
Pero ellos me dijeron, tienes que salir del convento, tú has tenido ya una experiencia distinta, tú tienes que salir del convento. Pero yo tenía 16 años, Claro. No tenías autonomía para eso, no claro. tenía mis padres, estaban los curas que me habían formado en todo esto. Claro. Entonces yo fui a hablar con ellos para salirme del convento y fui con un hermano de la iglesia de Bernardo, con Juan Manuel, Ajá. fui con él. Entonces el cura cuando me vio con él, me dice, mira, yo nunca he necesitado que tú vengas con nadie a hablar conmigo, ven solo. Ah, vale. Entonces le dije a Juan Manuel, vámonos. Y, y entonces Juan Manuel Rivera, pues no vino la siguiente vez, fui yo solo. Y entonces el cura me dice, mira, para hablar contigo voy a llamar a tu padre. Vale, claro, lógicamente. Y vino mi padre y entonces hablando, pues yo les conté, me ha pasado esto, he experimentado esto, he hecho no sé qué, he hecho no sé cuánto. Y mi padre empezó a llorar. Ay, tú no eras así, tú no sé qué, tú no sé cuánto. Y fue a mí aquello De preocupación, ¿no? De preocupación. de preocupación. Y a mí aquello se me clavó totalmente, se me clavó. Y cuando mi padre me expresó sus sentimientos, sus cosas y tal, pues yo dije, pues no, no es el momento. Yo no Ujú. puedo hacerle daño a mi familia, Claro. no es el momento. ¿Y qué hice? Volví al convento. Estuve un año más en Alcázar de San Juan haciendo tercero de U. Después pasé al noviciado en Córdoba. Estuve en Villanueva del Arzobispo, en Jaén. Estuve en Valdepeña, estuve en Andújar, pasé por diferentes conventos. Hasta que en Córdoba conocí a un pastor, Mario Fumero, Le seguro que hicimos una conocéis. entrevista en su día a Mario Fumero. Mario Fumero, seguro que conocéis, más de uno lo conocéis, estuvo en España en ese tiempo, entre el año 83 hasta el 90 y algo. Ujú. Pues yo lo conocí en el año 84, 85, más o menos. Y me lo presentó Miguel Ángel Pino, que él ya había salido del convento, y Miguel Ángel Pino, pues me quedé con él un día, estábamos tomando café en la avenida Barcelona, y en Córdoba, y me dice, mira, ahora mismo ha pasado Mario Fumero con la moto, una moto amarilla así, y ¿quieres que te lo presente? Y digo, vale, ese momento dije, vale. Y entonces él salió corriendo y lo cogió en un semáforo, al final de la avenida Barcelona lo cogió en el semáforo. Entonces volvieron, se sentó allí y, y bueno, Mario Fumero pues me estuvo hablando, estuvimos hablando allí y tal. Y cuando le conté toda mi experiencia, él se interesó mucho y tal, pues me dijo, ¿tú quieres que yo te discipule y tal? Y yo no, no sé lo que es eso. Pues tú no te preocupes, tú quieres que yo te enseñe, que no sé qué. Pues vale, muy bien. Pues mira, vas a hacer una cosa. ¿Tú cuándo puedes salir? Digo, yo los domingos nada más. Estaba prohibido, yo tenía prohibido salir. Tenía los domingos un rato. Y por los domingos vente a mi casa. Me llevó en ese momento a su casa, yo sabía ya dónde vivía, allí en Córdoba, y, y entonces los domingos pues empecé a ir a su casa. Y él fue el que, digamos, me reorientó de nuevo. Claro. Ya me escapaba del convento y me iba con ellos Durante la semana, ¿no? durante la semana. Me escapaba y cuando llegaba, la persona que yo tenía por encima, mi maestro, me castigaba. Me castigaba a pintar paredes. Como Tom Sawyer, ¿no? A Sí, pintar el muro. a pintar paredes. Me decía, Paco, ven, mañana esta habitación la quiero pintar. Vale, muy bien. Así que yo cogía, lo pintaba con temple. Cogía el temple, lo mezclaba con agua, le echaba color, no sé qué, el color que yo quisiera. A mí no me decía. Y esta habitación pintada, la otra pintada, la otra pintada. Me pinté 2 conventos. Total, que Salía, era el cura pintor, ¿no? sí, me pinté 2 conventos. Y estuve trabajando de albañil castigado también.
Qué fuerte. Y una vez me reventé un dedo, porque se me escapó una piedra de aquellas grandes de los muros esos de los conventos, me di en el dedo, me lo reventé. Vaya, hombre. Castigado por escaparme, pues yo me escapaba Claro. todos los días, me escapaba y me iba La con verdad él, es me que iba con Mario la Fumero. conversación con Mario Fumero es muy interesante. Un hombre que conoce bien la escritura y Sí, la Iglesia del Monte también Soto iba desde Málaga a Córdoba para pues discipulados esporádicos. él me recogía, Juan Carlos Soto, me recogía en Antequera para ir los dos y con otro hermano, que no recuerdo el nombre, para ir a Córdoba. Antonio Ruiz, ¿sería Antonio Ruiz? Si no me acuerdo, Antonio, me parece que era Antonio. Sí, sí, sí. Pues me recogían en Antequera para ir A Córdoba. a Córdoba a estos discipulados que tú dices. Y después también me recogieron Dagfri y otra Ah, hermana que estaban en la iglesia del Dafri monte y Noemí. y Noemí me recogían también para ir a Córdoba a esta. Sí, pero eso yo ya había salido del convento. Sí, ¿no? Porque tú cuando saliste, ¿cuánto tiempo al final estuviste? Estuve 3 años. 3 años. Y ya, 3 años. ya cuando cumpliste los 18 dije, aquí ya no me quedo más, ¿no? Ya cumplí los 18. Cuando cumplí los 18, pues me apoyé en Mario Fumero para poder salir y me quedé un tiempo en el centro Peniel de rehabilitación. Ajá. Me Que quedé era un tiempo. el que él regía, ¿no? Sí, el que él regía, claro. Yo me escapaba con él y me iba allí y allí picábamos piedras, allí allanábamos terreno para ir agrandando aquello, haciendo una cancha de baloncesto, hicimos pues, aquello, hicimos allí muchas cosas, sí, Qué interesante, Paco. No tenía ni idea y seguro que nuestros oyentes o espectadores lo están escuchando, pero hay que ver la vocación de un adolescente cuando Dios toca a una persona, es irrefrenable, ¿eh? sí, Es irrefrenable. Para hacer la voluntad de Dios, venciste todos los obstáculos. Bueno, y ahora sales, completas tus estudios del BUP y el COU. completé el buico y me fui a Málaga a estudiar medicina. Tú eres médico. No, no lo acabé, no lo acabé. Hubo una serie de problemas en casa y tuve que ponerme a trabajar y no lo terminé, no lo terminé. Ajá. Pero con mi vocación de médico, sí estudié luego naturopatía, incluso me doctoré en naturopatía. Fíjate, qué tema. Ese tema siempre me ha interesado a mí mucho. Qué bueno, pues vamos a tener que hablar más, Paco. Vamos a tener que hablar más. Me Pues tienes que... todo eso vino después, sí. Pues ya en ese tiempo, cuando yo ya pude salir del convento, pues pasé un tiempo en Córdoba, pero luego volví a Antequera y luego estudié medicina en Málaga. Y ahí empezamos a formar la iglesia en Antequera, empezamos a formar, primero empezamos a orar en un coche de un amigo, era un Citroën GS de esos familiar. Ahí empezamos a orar ahí. Luego ya alquilamos un piso en calle San Pedro y en ese piso pues tuvimos unas experiencias muy bonitas porque varios de ellos recibieron el bautismo en el Espíritu y ahí empezamos. Y ya Mario Fumero, que empezó a interesarse ya por ese grupo, cuando ya estábamos en calle San Pedro, Ujú. empezó a interesarse y le dio forma de iglesia. Dice, esto hay que darle ya forma de otra manera y tal. Entonces nos pareció bien. Y entonces él Él ya los levantó, el tema ministerial, ¿cómo fue? Él los levantó al ministerio pastoral bueno, o... en un principio él es de Asamblea de Dios y Sí, entonces Asamblea de Dios de Estados Unidos le pidió que se integrara en Asamblea de Dios de España, pero la iglesia que tenían en Córdoba, que era una fusión entre la iglesia apostólica y la comunidad de amor cristiano que él había formado, ajá. por temas legales con la iglesia apostólica de Alemania, no podía entrar en Asamblea de Dios. Entonces entró en Asamblea de Dios con nosotros, con el grupo de Antequera. Ajá. Entonces Bueno. nos constituimos como iglesia y entramos en Asamblea de Dios. Y en el año 86 pasó eso y me puso a mí al frente del grupo. Ujú. El Señor me volvió a llamar y me volvió a llamar la tercera vez porque yo era muy reacio yo quería ser médico, yo no quería hacer otra cosa. Claro. Y era muy reacio. Entonces el Señor me cerró puertas totalmente para seguir estudiando. Por problemas económicos en casa y por algunas situaciones, me cerró totalmente las puertas. Cogí una enfermedad extrañísima, me tuvieron que operar.
Y total, que no podía, que no, que yo peleé, ¿eh? Yo Sí, sí, seguí sí. peleando por estudiar, porque yo quería ser médico. Y no hubo Y forma. no hubo manera, no hubo manera, estaba todo cerrado, todo, 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 todo. Y entonces el señor me llamó la segunda vez ahí y me volvió a llamar una tercera vez en un campamento, en los campamentos Peniel, Ujú. que algunos de vosotros seguro que habéis estado. Sí, 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 Pues claro. en un campamento me llamó ya de una manera que yo no me podía escapar, de una forma ya muy, muy, muy clara. Pero yo le puse condiciones a Dios, le puse algunas condiciones que Dios nunca las respetaba. El Señor diría, sí, tú habla, que yo ya Tú haré habla lo lo que que yo quieras, quiera. que el que te llama soy yo, que las condiciones las pongo yo. Bueno, Y en, y entonces, a todo esto, tu familia vuelve a preocuparse porque mi niño sale mi, de la mi, iglesia mi católica y se mete en padre, la protestante. mi padre aceptó al Señor, mi madre aceptó al Señor, dos hermanas mías aceptaron al Señor. Ajá. Mi familia fue entrando poco a poco, con mucho trabajo, pero fue entrando dentro del Evangelio. Al que más le costó fue a mi padre. Mi Sí, padre le costó mucho porque él, como te digo, estaba muy metido dentro del mundo católico y cuando él empieza a visitarnos y tal, le gustó mucho, los cultos le gustaba mucho. Él tendía siempre a enseñar y no, ahora te toca aprender. ¿Y cómo voy a aprender? Y aprender de su hijo. Le costó mucho. Pero fue determinante que un cura mayor, el padre Arturo, trinitario, eh, se tomó que él visitara a gente rara para él, se lo tomó muy, muy mal. Y públicamente le dijo, te condeno, yo te condeno y te acuso, te condeno. Y eso fue para él determinante, claro. porque fue un impacto muy fuerte. Él decía, ¿tú cómo me vas a condenar si tú no eres nadie? Le decía, tuvieron allí sus más y sus menos en público, y Que eso en para la él época fue, de la Inquisición lo hubieran quemado. a todos nos hubieran quemado, sí, pero ya te digo, estamos hablando del año 88 por ahí, cuando mi padre decide eh, totalmente entregarse al Señor. Qué bueno, qué Sí, bueno. sí. Yo fui en el 89 cuando conocí al Señor. Pues en el 89 ya me ordenaron como pastor de la iglesia y entré en Asamblea de Dios como ministro auxiliar. Bueno, ¿y a tiempo completo o tenías que alternar con tu trabajo No, secular? no, tenía que alternar con el trabajo. ¿Y en dónde acabaste trabajando? Pues mira, yo acabé trabajando en una empresa textil de químicos. Anda, de químico. O sea, vale. Me contrataron de químico, no sé ni por qué. Me contrataron de químico. Yo en mi categoría profesional eh, estuve 17 años trabajando de químico. 17 años. Bueno, y el tema familiar, claro, tú muy centrado en el Señor no tendrías mucho tiempo de pensar en mujeres, ¿no? Pues también. Como dice el proverbio, hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para todo. ¿Y cómo Sí. surgió la relación con tu esposa? Pues, eso es más complicado. Pues La versión bueno, reducida. la versión reducida, pues ella estaba en la iglesia de Bernardo Serrano Ah, y entonces pues yo siempre he intentado promover la unidad y nos reuníamos mucho con la iglesia de Bernardo, ujú. mucho, pero mucho, mucho. Incluso un verano cerramos la iglesia para hacer cosas juntos y Juntos. tal. Sí. Y entonces, bueno, ahí la conocí. Bueno, Ahí la conocí en el grupo de Bernardo y bueno, y surgió y así en el año 91 pues empezamos a conocernos y tal, a hablar, a dar paseos juntos. Cuando yo salía de la fábrica me iba a verla, eh, hasta que ya decidimos, pues bueno, vamos a consolidar la a relación. consolidar la relación. ¿Y quién Y os casó? ¿Fumero o no, nos casó Bernardo? Bernardo, nos casó Bernardo. Ah, Nos casó Bernardo en la iglesia de Bernardo. Sí. ajá.
Sí, sí, ¿Y, sí, sí. y, y cuándo vinisteis? Porque tú vives en Antequera, pero abristeis obra en Yo, Málaga yo también. vivo en Antequera. Yo vivo en Antequera y la iglesia en Antequera seguía adelante. En Málaga empezamos en el año 2010. Ah, ya bastante Sí, después. en el año 2000 abrimos un punto de misión en Villanueva de la Concepción Ujú. y en el año 2010 en Málaga. Bueno, Ujú. ¿y cuántos hijos tenéis? Tenemos dos hijos, Dos hijos. dos hijos. El mayor tiene 27 años, nosotros nos casamos en el año 93 Ajá, y él nació en el 97 y luego Loli tuvo tres abortos. vaya. Sí, el primero fue bastante complicado, un embarazo ectópico fuera del útero y fue muy, muy complicado, perdió muchísima sangre Mm. y ya ella no quería que el niño estuviera solo, quería que tuviera un hermano y tal. Y entonces, pues, intentamos tener luego hijos, pero tuvo dos abortos más, Y vino al espontáneos. final, y vino el segundo, ¿no? Y ya vino Ana 10 años después, se llevan 10 años. Igual que los nuestros, los míos se llevan 10 años. Tiene la mayor 39 y el pequeño 29. Pues Pero fíjate. nosotros es que no lo pensamos mucho. Ya te contaré la historia de mi vida, que nosotros teníamos también un hándicap. Bueno, yo lo que siempre he sabido de ti, aparte de que eras pastor en Antequera y en Málaga, es que tú tenías problemas de espalda Sí, y problemas serios, ¿no? Y hemos hablado problemas a lo muy largo de serios. estos años esporádicamente y siempre me contabas tu problema, pero ¿debido a qué y qué es lo que ha pasado últimamente que me quedo sorprendido? Pues lo que te conté, te lo vuelvo a contar. Sí, por Mira, favor, ahora que lo escuchen los espectadores. sí, mira, pues yo parece ser, según me dijeron unos peritos médicos y tal, tenía un problema de espalda por una enfermedad infantil. Yo Ah, con 6 años me ponían en el suelo y al suelo, no me mantenía en pie, ah. por un problema que en aquel tiempo llamaban reuma infantil, pero no sabían lo que eran. Hoy seguro que tendría otro nombre, pero yo no lo sé ni tampoco hay pruebas para eso. Eh, Me ponía unas inyecciones cada 3 días y tal, y tuve un problema también en el corazón, porque todo eso vino con un cuadro un poquito complicado. Y entonces, bueno, superé todo aquello, pero parece ser que me quedó una Ujú. secuela en la columna. Eh, Siempre me ha costado trabajo hacer ejercicio físico y tal, siempre he ido un poco así, como un poco patuleto, Debido, claro, a los problemas de columna, ¿no? pero yo no lo sabía, porque no había un diagnóstico ni había nada. Y surge cuando yo hice el servicio militar. Cuando yo Ajá. hice el servicio militar, tuve un episodio bastante ya serio. Me metieron en el hospital militar de Algeciras y estuve 50 días en el hospital militar de Algeciras. Madre mía. Sí, hasta que ya me dieron el alta y tal. Y me dijeron, bueno, mira, con lo que tienes te podía haber librado, pero yo llevaba ya 11 meses de mili. A buena hora, mangas verdes. Claro. Y entonces, pues no me jubilaron de mili ni nada. Yo acabé mi servicio militar. Y entonces, cuando empecé a trabajar de químico, Sí, pues yo tenía que hacer algunos esfuerzos, porque yo preparaba pastas para hacer chaquetones militares, recubrimientos y tal, y para hacer estampados militares, claro, toda claro, estampación militar y tal. Pero lo hacía en pequeño, pero luego había que trasladarlo a industrial. Entonces tenía que mover bidones de 120 kilos. claro. Y yo decía, yo tengo que ser muy vago, porque yo veo un bidón de esto y me echo a temblar. Sí. Y era el dolor que soportaba. Claro, Y yo claro. pensaba que todo el mundo le Le dolía pasaba igual. igual y le pasaba igual. Hasta que me hicieron unas pruebas y dijeron, tú tienes algo en la columna. Me hicieron una resonancia y tal, y me descubrieron la parte lumbar, la tenía muy mal, con muchas hernias clavadas dentro de la propia vértebra, las vértebras más pequeñas, la L4 rota, tenía ahí un cuadro ahí tremendo. Qué bárbaro. Sí. A nivel dorsal también tenía algunas y a nivel cervical también tenía hernias discales. Entonces, eso me llevó también una lucha con la empresa y tal.
porque yo ya no podía coger peso, me dijeron los claro, médicos, no puedes coger peso. Y yo, bueno, ¿qué hago? Total, que bueno, yo creo que el Señor fue cerrando puertas para que yo me dedicara al ministerio a tiempo completo, ¿no? Porque claro, hubo un hermano que ahí empezó a decir unas profecías extrañas que todo el mundo le extrañó mucho. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué significa? Y yo sabía que era para mí. Hablaba del tiempo de la tórtola, así de una forma muy poética, y aparecieron en la fábrica unas tórtolas. Y es el tiempo de la tórtola, es el tiempo, y yo entendí que era el tiempo de dejar de volar, ¿no? de volar. Sí, yo entendí, todo aquello lo entendí. Pero bueno, surgió todo, fue surgiendo hasta que bueno, pude dejar el trabajo y dedicarme a tiempo completo, pero con el problema de espalda. El Claro, problema de espalda siempre ha sido para mí cada vez peor porque es progresivo, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Y eso me ha impedido reunirme en sitios, viajar, estar recibiendo incluso charlas y tal, mucho tiempo sentado. Luego a la hora de levantarme, oh, no podía. claro, claro. Eh, pues en octubre pasado, en el Congreso Mundial de la Asamblea de Dios, que fue en Madrid, Sí, sí. eh, en la Caja Mágica, allí había 4.500 personas o así, de todo el mundo, de 120 y tantos países. Pues bueno, fue espectacular, ¿no? La presencia de Dios que había allí era impresionante. Yo no fui con las expectativas de nada, yo siempre he huido ir a un congreso porque la incomodidad de los asientos, los horarios, todo Claro. eso pues, ha hecho que yo no pueda. Pero una hermana de la iglesia me dijo, Dios me ha dicho que tienes que ir a este congreso. Yo, yo no voy a ir, es que yo no puedo. Dios me ha dicho que tienes que ir. Bueno, pues ya está. Total, que le dije a Loli, a mi mujer, vamos a ir. Y Loli me decía, pero yo encantada, yo tengo unas ganas tremendas de ir a los congresos, pero ¿Tú vas a aguantar? va a aguantar. O voy a meterme en la habitación contigo para que tú te metas en la cama y ¿qué hago? Claro. Como ha pasado en otras ocasiones. Vamos a probar, vamos a ir. Bueno, pues fui al congreso. Eh, el día 11 de octubre, miércoles, viajamos en tren, nos metemos en Madrid, maletas, metro, para acá, para allá. No veas. La noche en un colchón que no es el El mío. tuyo. Levántate temprano porque tienes que ir. La caminata hasta el metro, la caminata. Bueno, pasa el jueves y llega el viernes y yo el viernes me rompí completamente. No podía dar un paso. Y me dio un mal humor. Oh, ¿qué hago yo aquí? Si yo sabía que no tenía que venir. Que esto iba a ¿Qué pasar. hago Yo yo sabía que esto iba a ahora? pasar. Yo sabía que esto iba a pasar. ¿Ahora qué hago? Y le dije a los hermanos de Málaga que vinieron y eso, me voy para el hotel, me voy para el hotel. Bueno, pues ya está, si no puedes. Y cuando eso, digo, ¿y cómo me voy a ir para el hotel? Dejando aquí a Loli, a los hermanos, con el esfuerzo que han hecho. Me quedaré, me quedé. Llegó la hora de comer, los hermanos, genial, nos trajeron la comida y tal. Y después de comer, vamos allí y veo a los jóvenes que en ese momento pues están cantando alabanzas, saltando, y digo, voy a grabarlo porque seguro que a Anita, a mi hija, le gustará ver y enseñarle a los compañeros de la clase que no, la iglesia evangélica no es un sitio aburrido y tal. Y grabando, de repente, que estaba roto completamente, digo, no me duele. Grabando un vídeo, ni estaba orando, ni nadie oró por mí, pero el Señor tiene su forma de hacer las cosas. Sorprendente. Y ahí dejó de dolerme y hasta hoy. O sea, Ya nada. Ni una molestia, nada. nada, Y has nada, ido al médico, hago has de ido a... todo, hago de todo. He ido Ah. al médico, no me ha hecho caso. Ha dicho, ah, pues muy bien, me alegro. Ni pruebas ni nada. No, 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 Qué no, ni quiero fuerte. tampoco, ¿para qué? Si no me duele. Estás sano.
estoy sano. Hago de Qué todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. maravilloso, maravilloso. Y que ve que el Señor tiene sus planes, podía haberlo hecho antes. Ya ves, yo llevo Pero ha sido como un 20, aguijón también para tu vida, ¿no? El Señor de llevo, alguna manera sabe cómo claro, tratarnos. cómo tratarnos, sí, y cómo aprovechar las cosas, sí. Pero Pues, llevo así mal, muy, muy, muy mal, 25 años. que se dice Muy mal, pronto. ¿eh? Muy mal. Y desde la mili, desde la mili, con ese problema de tal, pero así muy mal, de no poder tener libertad para... Sí. Pues Paco, Y, maravilloso el y Señor. agravando mucho la familia y agravando todo, porque los privas de muchas cosas, 25 años. O Y yo sea me encuentro que ahora, Dios te sana ahora porque hay otra etapa nueva. porque hay otro tiempo, porque hay Hay, otra forma, claro, Dios quiere claro, otra cosa. hay pesca abundante y Dios dice, todos mis ministros tienen que estar preparados porque lo que viene es algo especial, ¿no? Ese es el sentir que tenemos toda la pastoral de Málaga y de España, ¿no? Que algo viene. Algo viene y Dios nos quiere ahí, Dios quiere que estemos ahí y que trabajemos y que peleemos en la obra al 100%. Oye, Yo estaba al 20% y me ha cargado pila hasta el 100%. pero mira qué curiosidad, otro detalle más. Hemos intentado de estos años atrás quedar, hemos hablado esporádicamente, te he invitado a alguna, pero se ha ido posponiendo y dilatando. Yo estoy seguro que el Señor lo que estaba esperando es este tiempo en el que fuera El sano para tiempo, dar sí, testimonio sí. y gloria a su nombre. Amén. Ya han pasado 4 meses. El día 13, hoy es 8, el día 13 son 4 meses. Que no Maravilloso. es una cosa que tú digas, bueno, es que parece que, pero parece... No, me- no, me- no. No, 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 perfectamente. Está consolidado esa sanidad en el nombre de Jesús. Qué bueno. Pues eso te puede servir de testimonio para predicar el evangelio, porque no estamos hablando de que tenías un problema de espalda de hacía un tiempo, no, no, es que llevas 25 años de una manera casi imposible, con dolores terribles, porque todo lo que tú has descrito, eso duele. Es una Sí, hernia y yo, duele. yo estaba tomando oxicodona, que es un precursor de la morfina. Estaba tomando morfina Claro. para el dolor, sí. Estaba en una situación extrema. He ido a la unidad del dolor muchas veces y estaba en una situación muy mal, sí. No es algo, no, no, tiene un recorrido grande, enorme. Pues gloria a Dios. Paco, pues ya se ha acabado, ya no hay más tiempo. Muy bien. Pero yo creo que Dios ha comprimido tu vida en estos 50 minutos y la verdad es que yo no tenía ni idea ni de nada de lo que me has contado porque yo te conocía, de haber hablado superficialmente, de tal, nos tenemos cariño, pero nunca habíamos profundizado en hablar de tu vida y de verdad que es que no me podía imaginar todo el bagaje y muy interesante la historia, ¿eh? Pues el vínculo que he tenido siempre con la Iglesia del Monte, ¿no? En mi inicio y tal, fue muy fuerte con Juan Carlos Soto, en principio, y Puri, y luego con Tafri, con Sí, sí, Noemí, los misioneros que han ido viniendo, ¿no? sí, nos visitaban también aquí en Antequera y nos recogían para ir a Córdoba, sí. Qué Y bueno. íbamos, cada vez que había algún evento especial en la Iglesia del Monte, íbamos también. Sí, yo recuerdo la Iglesia de Nueva Málaga, recuerdo todo aquello. Ahí nací yo en Nuevo Málaga. Sí, En el año 89, en el verano del 89. sí, pues yo empecé allí estaba yo en el año 83, 84, luego en el 85. Sí, hasta el 87 o así estuve muy vinculado, sí. Pues Paco, una bendición haberte podido escuchar y conocer tu testimonio y tu vida. Pues Encantado seguro que va a también ser por una mi bendición parte. para muchos que están escuchando el programa y que van a tomar nota de cómo un adolescente puede seguir a Cristo sin complejo y con toda la fuerza, ¿eh? En el nombre de Jesús. Amén, amén. Animo a todos los adolescentes a seguir todos los impulsos que el Espíritu de Dios les dé, a seguirlo, a seguirlo. Aunque hagan locuras como hice yo en Semana Santa y me pegaron y todo, pero,
Pero escucha, tiene un pedazo de testimonio. Marcos Vidal me decía, hermano, yo estoy acomplejado, mi testimonio no tiene nada de relevancia. Yo me crié en una iglesia evangélica, mi padre era pastor y siempre está en la iglesia. Y yo quería haber estado en la droga, quería haber sido delincuente para decir, Dios me sacó de ahí, pero mi testimonio era de lo más corriente y yo decía, Señor, vaya porquería de testimonio. Pero el tuyo es impresionante. Pues nada, Paco, un Tú has hecho abrazo y cosas nos tenemos grandes. que despedir ya porque el tiempo apremia y no podemos alargarlo más. Que el Señor te bendiga mucho y estamos en contacto. Dios bendiga, claro que sí, Juan Carlos. Hasta pronto. Adiós. Y a todos nuestros oyentes, maravillosa la historia de Paco. Qué bendición, qué alegría. Cómo Dios empieza a tratar con un niño de 12 años, empieza a hablarle con voz audible y empieza a transformar y a enseñarle cosas que no conoce, como dice la palabra en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas. Ahí orando 5 horas, un adolescente, en fin, cosas que no son naturales, que son sobrenaturales, porque ese es el Dios que tenemos, un Dios sobrenatural, poderoso, que quiere conquistar el corazón de todos. Así que déjate invadir y seducir por el amor del Señor y tu vida cambiará como la ha hecho con Paco y con un servidor. Ya sabes que puedes ver este programa en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida y también la página web proyectovida.com. También tenemos, por supuesto, TikTok y Facebook en Proyecto Vida. Puedes ver en todas estas redes sociales el programa de nuevo. Y recuerda, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Un fuerte abrazo, cuídate.